Buenas tardes, mi nombre es Berenice García Ramírez. Yo les voy a presentar la tarea número 6, que es una presentación del tema gestión de bodegas, en los cuales el equipo está integrado por Chaire Sánchez Marco Antonio, Fierro Pérez Jacob, García Ramírez Berenice, Rodríguez Cuevas Jesús Gabriela, Gómez de la Rosa Jesús Alberto. Les voy a hablar sobre la introducción. Primero que nada, en el presente trabajo se desglosarán los subtemas pertenecientes a la unidad 3, operación de bodegas. Hoy en día la logística de la distribución en las bodegas se ha vuelto muy importante por la gran necesidad de las industrias de mejorar sus necesidades de almacenaje. Una bodega es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro, en donde se puede guardar tanto producto terminado como de materia prima. En la organización de materiales se describe y se distribuye el espacio dentro de una bodega de acuerdo a la capacidad que se tenga. Se establecen las medidas de anchura, de pasillo, de altura y de distribución del material de acuerdo al tipo del material que se vaya a resguardar. El propósito de este estudio es comprender cuál es el papel en el futuro de la administración de bodegas, comprender el funcionamiento de una bodega automatizada, conocer cuál es el equipo mecanizado que ayuda en el traslado de materiales, saber cómo funciona una bodega manual, entender cuáles son los principales elementos que se manejan en una bodega manual, conocer las técnicas más actuales para mejorar la gestión de costos, entender la diferencia entre envase y embalaje, comprender la importancia de almacenamiento, su relación con activos que posee la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Marco Chaires. Yo voy a hablar sobre la organización de materiales en una bodega. En una bodega o almacén bien diseñado se utiliza todo el espacio disponible y la manipulación se reduce al mínimo imprescindible. Muy bien, entraremos en el siguiente tema. En cualquier tipo de distribución de planta existen 4 componentes esenciales. El primero es el espacio que ocupan todos los artículos y el equipo de manipulación con sus holguras correspondientes. El segundo son los pasillos entre las mercancías para el acceso directo a las mismas. Es muy importante también contemplar el número 3, que son los pasillos transversales perpendiculares a los anteriores. Y número 4, el resto de las zonas dedicadas a ordenar productos, carga y descarga y salidas de emergencia. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de los 4 componentes y algunas de las características que estos tienen. Tenemos aquí, por ejemplo, la parte del carga y descarga, que sería donde está el punto número 2. Ahí es donde se efectúa esta actividad. Tenemos también 8, 7, 6 y 5 que representan básicamente esas separaciones entre los materiales que están directamente en el almacén. Tenemos las salidas de emergencia en el apartado donde está el número 1, que es la pequeña oficina, donde están entradas y salidas de personal. Y básicamente esta es la estructura, como podemos ver en el ejemplo. Tenemos un montacargas que, gracias a los espacios que se ha dejado, se puede manipular de la forma correcta y se puede mover el material dentro del almacén o bien si es una bodega. Muy bien, hablaremos de la anchura de pasillos. La anchura de los pasillos dependerá de la naturaleza de las actividades que tengan lugar en ellos. Como lo vimos en el ejemplo anterior, teníamos un almacén algo grande, entonces el montacargas necesita tener un espacio adecuado en la anchura de estos pasillos para que se pueda transportar todo el material. Estos pueden ser de 4 tipos. El primero, reposición o recogida de elementos utilizando el mismo pasillo y recorridos en un solo sentido. Número 2. Reposición y recogida de elementos utilizando el mismo pasillo y recogidas en ambos sentidos. 3. Reposición y recogida de elementos utilizando pasillos diferentes y recorridos en un solo sentido. 4. Reposición y recogida de elementos utilizando pasillos diferentes y recorridos en ambos sentidos. Muy bien. Como muestran estos 4 puntos, básicamente la idea central es que estos pasillos tienen que tener una anchura adecuada para cualquier movimiento que vayamos a hacer a la hora de trasladar los materiales.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo totalmente vacío que representa únicamente lo que acabamos de comentar, que son esos espacios, esa anchura entre pasillos que es ideal que podamos tener para poder trasladar nuestros materiales dentro del almacén o de la bodega. Y adicional tenemos aquí en la parte derecha las partes de carga y descarga que se van a estar manejando también en la bodega o en el almacén. Muy bien. Cuando se diseña un almacén, se presta mucha atención a la zona de preparación de pedidos y de almacenaje en grandes unidades. Sin embargo, las zonas de recepción y despacho también deben ser un centro de interés prioritario. No existen fórmulas para planificar estas zonas, pero habrá que tener en cuenta los siguientes factores. Los siguientes 6 factores son tipo y tamaños de vehículos, medios de acceso a la zona, necesidades de espacio para clasificación, comprobación, orden y control, características de los elementos y su flujo de entrada y de salida, características de las unidades de carga, número de muelles de carga y descarga necesarios. Buen día, mi nombre es Gabriela. Vamos a hablar sobre bodegas manuales y automatizadas. Bueno, dice que cada tipo de material requiere un método de control de almacenamiento diferente. ¿Por qué requerir un almacenamiento diferente? Bueno, depende de la empresa, depende del espacio, depende de la economía de la empresa, el tamaño de la empresa, las limitaciones presupuestarias. Bueno, tenemos dos métodos de almacenamiento, que es el manual y el automatizado. Bueno, hablando de manual, las bodegas manuales, en muchos sistemas de almacenaje los materiales de almacén se almacenan en unidades de carga que se resguardan en contenedores de tamaño estándar. El contenedor estándar se puede manejar y transportar fácilmente. Es un sistema de almacenaje por sistema de manipulación del material. Existen dos tipos de almacenamiento, de almacenamiento manual. Podría ser el almacenamiento aleatorio y el almacenamiento especializado. El almacenamiento aleatorio son los artículos de almacén en cualquier lugar disponible. Normalmente es el más cercano. Es un sistema de almacenamiento de recuperación del SKU. Y en el almacenamiento especializado, las SKU se asignan en lugares específicos de la instalación del almacenamiento. Bueno, los métodos tradicionales no automatizados es el almacenamiento de bulto, sistemas estante, la rack, que es drive-in, floating racks y estanterías y racks o racks. Bueno, en el sistema automatizado de almacenamiento, cuando hablamos de los sistemas automatizados de almacenamiento, son los sistemas que reducen o eliminan según sea el grado de automatización, la cantidad de intervención humana requerida para generar este sistema. Generalmente los sistemas de automatización de almacenamiento se dividen en dos tipos: el sistema de almacenamiento de recuperación, que es el ASRS, o el sistema de carrusel. Buenas noches, mi nombre es Gómez de la Rosa Jesús Alberto. El tema del día de hoy es tecnología de información en una bodega. Es importante la información en una bodega para saber en dónde tenemos nuestro stock y no perder mucho tiempo si nuestra bodega es de dimensiones grandes. Tecnologías de la información. Los TICs son el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas informáticos. Esto incluye no solamente la computadora, el medio más versátil y utilizado, sino también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc. Los TICs en la logística interna. La logística interna o de fabricación se enfoca en planificar y gestionar las actividades relacionadas con la transformación de la materia prima en producto terminado, e incluye los procesos de almacenamiento, producción y picking. Principales TICs aplicados son Enterprise Resource
Planning, que se traduce como planificación de recursos de la empresa. Es un programa de software concebido para gestionar de forma integrada las funciones de la empresa. También tenemos el Warehouse Management System. Es un subsistema de información que ayuda en la administración del flujo del producto y el manejo de la instalación en la red logística. Tenemos también el MRP1 y MRP2. El MRP1 es una técnica para calcular la demanda interna y se considera como un software para la planificación y control de la producción y las compras, mientras que el MRP2 tiene como objetivo planificar y controlar todos los recursos internos de la empresa desde fabricación, producción, marketing, finanzas e ingeniería. El código de barras es una herramienta que sirve para capturar información relacionada con los números de identificación de artículos comerciales, unidades logísticas y localizaciones de manera automática e inequívoca en cualquier punto de la red de valor. Tenemos también el Radio Frequency Identification. Es un término genérico para denotar todas las tecnologías que usan como principio ondas de radio para identificar productos de forma automática. Esta involucra el uso de etiquetas especiales o tags que emiten señales de radio o unos dispositivos llamados lectores, encargados de recoger las señales. Y por último tenemos el Pick-to-Light Voice. Pick-to-Light tiene como componente básico una serie de indicadores luminosos que guían al operario tanto en términos de ubicaciones de picking. Y el Picking to Voice, el operario de almacén lleva un receptor y un auricular donde puede recibir, transmitir y enviar mensajes cortos acerca de la operación de picking que está realizando. Buenas noches, mi nombre es Jacob Ferro Pérez. En este video vamos a hablar sobre lo que es embalaje de producto terminado. Prácticamente la mayoría de las empresas, una vez que termine el producto esté terminado, lo que hace es envolverlo, empacarlo para poder así enviarlo. El embalaje cumple una función muy fundamental, ¿no? Que es la protección al producto, al material o la materia prima que estaremos enviando a nuestro cliente. También parte de esa parte, también se puede activar lo que es la promoción de la venta del producto para poder así tener una mejor distribución, ¿no? Prácticamente dice que el término de embalaje incluye el conjunto de todos los elementos que envuelven, protegen y presentan el producto. El embalaje posee un método atractivo para dar un mensaje a los clientes, informar precios, calidad del producto. Prácticamente los embalajes en una empresa son muy importantes, debido a que también, aparte de que protegen, envuelven y protegen a nuestro producto, también genera un costo, ¿no? También genera un costo de la máquina, también genera desechos de fabricación, costo de material, costo de transporte, etcétera, ¿no? Aparte, hay tipos de embalaje, son los recuperables y no recuperables. Para los recuperables vamos a manejar las cajas superponibles, paletas y contenedores, ¿no? Para los no recuperables son las cajas de cartón, sacos, bidones y cajas de madera. Prácticamente este material se queda con el cliente, ya no hay devolución. Por eso están en la sección de no recuperables. Prácticamente el embalaje también tiene ventajas. Una de sus grandes ventajas es que el producto llega protegido con nuestro cliente. Además, los productos llegan frescos en caso de alimentos. Y si en caso de sea de producto terminado, llegan con calidad, ¿no? También hay una buena aceptación de nuestro cliente y la mejor distribución de la cadena de suministro. Por mi parte sería todo. Conclusión. Una bodega es un lugar donde se almacenan diferentes tipos de mercancía. La formulación de una política de inventario para un departamento de almacén depende de la información, disponibilidad de materiales, tendencia en los precios y materiales de compra es la fuente mejor de esta información.
Se debe establecer resguardos físicos adecuados para proteger los artículos de algún daño de uso innecesario debido a procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y robos.